Hola, bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre qué es la siderurgia. La definición siderurgia viene del griego sideros, hierro, también llamado siderometalúrgica. Este método consiste en tratar el mineral de hierro, número 26 en la tabla periódica, para extraer sus diferentes aleaciones y darle una gama de usos a este material. ¿Siderurgia o metalurgia? La diferencia principal entre la siderurgia y la metalurgia recae en que la primera está centrada en acero principalmente, mientras que la metalurgia se preocupa por la obtención, procesamiento de metales y elaboración de aleaciones. La siderurgia pasa a ser, de esta manera, una rama de la metalurgia. Siderurgia en la historia. Históricamente, la siderurgia empezó en Anatolia, llamada también Asia Menor, donde se han encontrado piezas de hierro fundido del milenio 3 a.C. En África, la siderurgia se originó como un elemento autóctono, sin haber pasado por las fases previas de la metalurgia euroasiática, como lo fueron el oro y el bronce. En India, los primeros artefactos hechos de hierro que fueron encontrados datan del segundo milenio antes de Cristo. En América, la siderurgia llegó con la colonización española como dato curioso. Siderurgia integral. La siderurgia integral es la planta industrial que se dedica a todo el proceso de producción del acero, comenzando su proceso desde el mineral del hierro. En las siderurgias integrales conseguimos distintas herramientas, como lo son hornos, acería, altos hornos. Siderurgia acería. La siderurgia acería es aquella planta industrial que se dedica a la producción y elaboración del acero. En las siderurgias acerías conseguimos tres tipos de trenes de laminación: devastadores, de acabado, en frío. Un alto horno es una instalación industrial dedicada a la producción de arrabio. El arrabio es un material que está formado prácticamente por hierro metálico y contiene entre un 2 y un 4% de carbono. Este carbono le proporciona un punto de fusión más bajo que el del acero, pero a la vez una gran fragilidad. El alto horno es el elemento central de una instalación de siderurgia integral, es decir, una instalación industrial que produce acero a partir de minerales de hierro. Por otra parte, existen multitud de acererías que producen acero directamente de chatarra férrica. Un alto horno es un horno de cuba, es decir, un horno de gran altura y pequeño diámetro. En la parte superior del horno se encuentra el tragante, el elemento que permite la entrada en el interior del horno de todo lo necesario para producir arrabio, es decir, mineral de hierro, carbón de coque y fundente, piedra caliza. Este tragante dispone de una válvula que impide la salida a la atmósfera de los gases del horno. En la parte superior de la cuba se encuentra la boca. La parte central sería la cuba propiamente dicha, y poco más abajo se encontraría el vientre, el punto en donde se unen los dos troncos de cono. Por debajo del vientre se encuentra la zona denominada étalages, palabra de origen francés. Y por debajo de estos, el crisol. El crisol es esa parte del horno en donde se concentran el arrabio fundido y las escorias fundidas. En esa zona de separación entre crisol y etalaje se encuentran las toberas, tubos por donde se inyecta aire caliente a presión que aviva la combustión. Estos tubos cogen el aire de un anillo que rodea el horno. En la parte del crisol cercana a las toberas se encuentra la bigotera para la escoria, que es el canal que permite la salida de esta escoria fundida, formada por silicatos de calcio, hacia los cucharones y los cubos, que después permitirán su extracción del alto horno y su eliminación. En la parte opuesta del crisol se encuentra la piquera para el arrabio, que descarga el arrabio o bien en grandes calderos o bien en vagones torpedo.
Estos torpedos son depósitos aislados mediante ladrillos refractarios que impiden que el arrabio se enfríe en su viaje desde el alto horno hasta la acerería. La acerería puede estar a una distancia de algunos kilómetros de esa instalación del alto horno. Al lado del alto horno podemos ver estos cilindros verticales de color naranja que son las torres de Cooper. Son los recalentadores del aire que se ha de inyectar en el alto horno. Lo hacemos llegar por estos tubos azules hasta las toberas. Aquí podemos ver el crisol y como por un lado tenemos la bigotera para la escoria y por el otro lado la piquera en un punto, en un nivel inferior, para el arrabio. Al lado del alto horno se disponen las 3 tolvas de los elementos que se han de introducir en el horno y el sistema de elevación. En una tolva se coloca el carbón de coque, que es el combustible del alto horno. En una segunda tolva el mineral de hierro formado por óxidos de hierro. Y en una tercera tolva el fundente utilizado, que está formado por piedra caliza. Mediante los mecanismos adecuados, estos 3 componentes, de forma alternativa, se van cargando en el skip, que es una vagoneta que circula por una vía inclinada, un plano inclinado, arrastrada por cables de acero. En este caso se han representado 2 planos inclinados con 2 skips. Cuando el skip llega a la parte superior del tragante, se inclina para verter el contenido en el interior. En la parte superior del horno, en un nivel inferior al tragante, junto a la boca, están los tubos de salida de gases. Estos gases de alto horno, aparte de estar calientes, tienen gases combustibles que permiten calentar el aire de entrada en el alto horno mediante las llamadas torres de Cooper. En el interior de estas torres se queman los gases que se envían a una chimenea que no está aquí representada y a la vez transfieren este calor al aire que se introducirá mediante las toberas en el alto horno. Unos dispositivos adecuados, unos compresores, envían este aire hacia las toberas a una presión inferior a 2 atmósferas, normalmente en torno a 1 atmósfera. Este aire permitirá avivar la combustión. Aquí podemos ver cómo las toberas se encuentran en un punto ligeramente superior a la bigotera que permite la salida de la escoria fundida. A continuación, pasamos a describir la obtención de los diferentes materiales que utiliza el alto horno: el carbón de coque, los pellets de mineral y la caliza. Para obtener una tonelada de arrabio, de hierro fundido, necesitamos 1500 kilogramos de mineral, 750 kilogramos de carbón de coque y 225 kilogramos de piedra caliza. Todos estos materiales se han de introducir a través del tragante en el horno mediante los skips que ya hemos descrito o las cintas transportadoras. Cada 10 minutos poco más o menos se introduce una carga de mineral, de coque o de piedra caliza. El mineral de hierro más utilizado es la hematita, óxido de hierro. El carbón de coque, por su parte, se forma con carbón que se ha destilado en hornos adecuados. El fundente, la caliza, es carbonato de calcio. En la parte superior del alto horno, la temperatura de los materiales llega a los 400 grados centígrados. En el centro de la cuba, esta temperatura se ha elevado hasta los 1000 grados centígrados. A esta temperatura, el CO2, resultado de la combustión del carbón de coque, se une a otra cantidad de carbono para formar monóxido de carbono. Esa sustancia, el monóxido de carbono, es la responsable de la reducción de los minerales. Su avidez
por el oxígeno es tan grande que es capaz de arrebatárselo a los óxidos, de forma que se forme hierro metálico. En la parte central del horno, en el vientre, la temperatura ya se ha elevado a 1200 grados. A esta temperatura se puede producir esta reacción de reducción. El óxido de hierro se combina con el monóxido de carbono para formar el hierro metálico y CO2. CO2 que de nuevo se recombinará con más carbono para formar de nuevo monóxido de carbono. Parte del carbón del coque se disuelve en el hierro metálico formando ese 2-4% de carbono que contiene el arrabio. Para producir mineral de hierro primero se ha de arrancar de la naturaleza en las minas a cielo abierto mediante explosivos. Este mineral se tritura y se lava para aumentar la proporción que tiene de hierro, de óxido de hierro. Este polvo de óxido se aglomera con otros materiales para formar los llamados pellets a alta temperatura. Estas bolas de óxido de hierro permiten un mejor funcionamiento del alto horno. Para producir carbón de coque, primeramente se ha de extraer el carbón de las minas. En las galerías se utilizan rozadoras que arrancan el carbón de las vetas y lo depositan en cintas transportadoras que permiten su extracción al exterior. En las minas a cielo abierto se utilizan grandes excavadoras y camiones que transportan el mineral a los lavaderos. En los lavaderos se limpia y se envía desde aquí a los centros de coquización. En estos centros de coquización existen unos hornos especiales en donde se introduce el carbón molido. Pasado un tiempo se extrae este carbón que ya se ha transformado en coque. Sale incandescente. Ha perdido las materias volátiles y tiene mayor consistencia. Para que no se queme inútilmente, se ha de apagar mediante potentes chorros de agua. Estos materiales ya preparados se envían a los elevadores de skips o a las cintas transportadoras. El horno funciona de forma continua. Su interior tiene gran temperatura, por eso los materiales están incandescentes. Cada 6 horas, poco más o menos, se ha de producir el llamado sangrado del horno. Mediante una perforadora mecánica se rompe el tapón de arcilla refractaria que cierra el crisol, dejando pasar a través de la piquera el arrabio fundido. Este material, el arrabio, en estado líquido, corre por unos canales refractarios para cargar o bien calderos o bien los vagones torpedo que llevan el arrabio hasta las acererías. Del crisol del alto horno también se ha de extraer cada 20 minutos o media hora la escoria fundida. La caliza se combina con los silicatos que forman las impurezas de los minerales. Esta escoria tiene un punto de fusión bastante más bajo que esas impurezas y a la vez una densidad más pequeña que la del arrabio. Por esta razón sobrenada encima del mismo y por esta razón la bigotera está en un nivel superior al de la piquera. Lo calienta mucho. Lo ponemos entre 1621 y 1676 grados Celsius.
La caldera tiene suficiente calor para derretir la mayoría de los metales, como magnesio o plomo, y luego evaporarlos. Lo que queda son 40 metros cúbicos de hierro derretido que necesitan un refinamiento. El horno de arco eléctrico puede hacer también eso. No se detiene hasta que no toma la chatarra y la convierte en acero industrial de alto grado. Hoy, la caldera debe trabajar a su capacidad máxima para completar su tarea. Convertir 8 millones de kilos de chatarra en acero usable. Nos gustaría producir entre 8.500 y 9.000 toneladas de acero laminado en caliente. El día comienza en el patio, donde las máquinas todoterreno destrozan montañas de metal. Su propósito, acomodar la chatarra por peso en distintos vagones de ferrocarril. Cada vagón viaja por 16 kilómetros de vías, hasta que llega al taller de fundición. Una vez adentro, el equipo mezcla la primera tanda de chatarra en la cuba. Esta cuba finalmente llegará hasta la caldera para su demolición. Pero antes de esto, hay un método para llenar la cuba. La ubicación en capas es muy importante. Se ponen los materiales más pesados en el fondo y los más livianos en la parte superior. Cuando los electrodos comienzan a perforar al entrar a la caldera, deben encontrar primero el material más blando para que lo perforen fácilmente y derretir los materiales más pesados del fondo. Usando un electroimán con 250 toneladas de capacidad, el equipo termina de cargar la cuba de transferencia. El operador de la grúa levanta la chatarra a 7 pisos de altura en la planta. Cuando la estabiliza sobre la cuba de carga de la caldera, espera la señal para descargar. La cuba de carga tiene 9 metros de diámetro. Está parcialmente llena con acero previamente derretido, porque la forma más rápida de que la caldera se caliente es manteniendo su temperatura. Pero arrojar chatarra a temperatura ambiente dentro de hierro derretido a 1600 grados es explosivo. Es uno de los procedimientos más peligrosos en la fabricación de acero. Que comiencen los fuegos artificiales. Miren en el video en cámara lenta cómo las toneladas de chatarra golpean la cuba de carga. El efecto es similar a arrojarse en una piscina. Residuos de metal fundidos a 1600 grados son desplazados por la nueva chatarra y se esparcen en todas direcciones creando bolas de fuego. La chatarra sigue cayendo, generando más bolas de fuego. Es un espectáculo infernal. Entonces, cuando arrojas la primera carga de chatarra, todo el material caerá sobre un baño líquido de acero y escoria. Eso provocará una reacción y habrá llamas. A medida que se derrite la chatarra, la corriente del fuego se mueve a 120.000 metros por minuto. Se cargan 120 toneladas de metal en la caldera, el equivalente a 30 remolques de tractores. La primera chatarra se derrite en la reserva de acero líquido almacenada en el fondo de la cuba de carga. Pero el metal cercano a la superficie no se derrite. Es hora de subir la temperatura. El horno de arco eléctrico suma 3 electrodos en brazos robóticos de 3 metros. Cuando los electrodos llegan a la caldera, descargan 115 millones de watts de electricidad. Es suficiente energía para mantener a toda la población de Tampa, Florida, durante 3 días. Nuestra cuenta de electricidad es de $2,5 millones por mes. La electricidad no está en los electrodos mismos, sino en el arco de electricidad que salta entre ellos. Cada electrodo está separado por un gas, el aire que respiramos. 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno. El grafito conduce la electricidad, así que salta de un electrodo al otro. Esta carga concentrada se llama arco. El diseño de la caldera imita uno de los fenómenos más espectaculares de la naturaleza, los relámpagos. La carga eléctrica salta a través de los electrodos usando el camino de menor resistencia. Los iones en el aire. Es similar a los relámpagos que surgen entre las nubes de lluvia y el suelo. El arco viaja entre los electrodos a 150.000 kilómetros por segundo. La temperatura de 1600 grados que se genera a partir de la explosión de 115 millones de watts derrite rápidamente la carga de chatarra. Pero el calor extremo crea la posibilidad de que exploten los electrodos mismos.
Para evitar el desastre, los hombres recurren a su única línea de defensa, el agua. Cuando los electrodos cargan el acero, el operador hace circular agua a través de ellos para reducir la temperatura. Para evitar una explosión, los electrodos deben controlarse constantemente. Los operadores controlan la temperatura y terminan de fundir la chatarra. Esto los deja con una cuba llena de dos materiales, acero y desechos. Los desechos, conocidos como escoria, flotan a la superficie. Esta escoria consiste de cualquier impureza que no se vaporizó a los 1600 grados, tales como aluminio y tierra. La escoria es una gran esponja, absorbe todas las impurezas del acero. Y una vez que la escoria flota a la superficie, los operadores analizan su composición química. Contiene información clave sobre si el acero reciclado es lo suficientemente bueno para su uso industrial. En esencia, la calidad del acero está determinada por la calidad de la escoria. Buscamos una química específica en la escoria. Si la escoria es muy líquida, entonces sabremos que necesitamos agregarle más carbón. Los operadores descubren que esta carga no es adecuada. Le falta un ingrediente clave que hace que el acero reciclado sea suficientemente fuerte para uso industrial: carbón. El equipo reacciona enseguida e inserta varas de carbón en el hierro fundido. Durante la fundición, el carbón se une químicamente con el metal, haciéndolo más duro y fuerte. Las lecturas muestran que la composición mejora a medida que el operador altera su química. Me estoy concentrando en la escoria. Cuanta mejor escoria puedo hacer, más energía puedo bombear a la caldera y más rápido puedo ir. La escoria está bien. Es consistente y esponjosa. Estamos bien. Cada partida que hacemos se envía a un cliente. Tenemos más de un 99% de aciertos en la composición adecuada para nuestros clientes. Luego de varias inyecciones de carbón más, la mezcla de acero y escoria es perfecta. Para terminar la carga, los muchachos deben descargar la escoria y todas sus impurezas. Un proceso potencialmente mortal que pone nerviosos a los hombres. Durante la eliminación de la escoria, la caldera se inclina hacia atrás y la escoria se vuelca. Si el equipo no se alejara cuando la escoria a 1600 grados llegara al suelo, quedarían vaporizados al instante. Gracias al control experto de los operadores, la escoria se elimina de modo seguro. Finalmente se abre una abertura en la caldera y las 120 toneladas de acero refinado salen. Cuando se enfrían, se envían al mercado. Se produjeron 120 toneladas de acero en solo 40 minutos. Para el final del día, los trabajadores llegarán a su objetivo, cuando el horno de arco eléctrico produzca 9 millones de kilos. El horno de arco eléctrico hace lo que hacemos todos los días. Toma algo que no sirve y lo convierte en un producto que será usado, será el auto de alguien, será algo que se utilizará en la vida cotidiana. La demanda de acero del mundo nunca disminuirá, pero hay una herramienta rápida, poderosa y eficiente para convertir basura en oro: el horno de arco eléctrico. Perfiles. ¿Cómo lo fabrica Aceros de Guatemala? Pista aérea del Parque Industrial Sidegua en Mazahua, Escuintla, Guatemala, donde se encuentra la mayor fabricación de productos del acero en Centroamérica, empezando por el proceso de la planta de acería con la recepción de chatarra, que es nuestra materia prima, para fabricar palanquilla de acero. Al proceso de preparar la chatarra se le conoce como industrializar la chatarra, que tiene como objetivo aumentar la densidad, retirar impurezas y reducir contaminantes. Para ello contamos con un fragmentador o shredder donde se tritura la chatarra y luego pasa por un separador magnético que separa los materiales ferrosos de los no ferrosos. En Aceros de Guatemala se le presta especial atención al grado de calidad a esta materia prima, ya que su incidencia es directa en la obtención de acero adecuado. Todo ello está dirigido al logro de una garantía de calidad y de una óptima productividad. Una vez lista la chatarra para consumo, se carga por medio de una grúa de 15 toneladas.
y se compacta en estos recipientes, llamados cestas con capacidad de 25 toneladas cada una, hasta completar 60 toneladas de chatarra. Teniendo una temperatura en el acero de 1600 grados centígrados, la olla es trasladada al último proceso, que es la solidificación del acero en la máquina de colado continuo. Esta máquina está conformada por una torreta giratoria que recibe la olla que viene del horno cuchara, un distribuidor que recibe el acero y que lo distribuye a través de 4 boquillas a unos moldes de cobre que le dan la sección cuadrada a la palanquilla. El proceso de fabricación de los perfiles AG continúa con el traslado de las palanquillas del patio al horno de recalentamiento. Una grúa provista con magnetos que cargan 5 u 8 palanquillas de peso de 800 kilogramos cada una y largo de 6 metros. La palanquilla es recalentada en un horno de empuje que alberga 153 palanquillas. Se calienta hasta 1150 grados centígrados. Aquí observamos el material caliente en su traslado al primero de los 20 molinos que cambiarán su forma en figuras más pequeñas con el debido alargamiento por su reducción. El horno puede descargar hasta 50 palanquillas en una hora de trabajo continuo. Los molinos tienen en sus cilindros las figuras que se necesitan para cambiar la forma del material caliente. Estos molinos trabajan en posición horizontal y o vertical para favorecer el traslado entre cada molino y no perder una palanquilla por una mala torsión del material caliente. El agua, en el proceso de laminación, cumple un papel fundamental. Enfría los cilindros de laminación. Esto permite poder alargar su vida útil y lograr mejores figuras en su acabado. La velocidad en el proceso de laminación inicia con menos de 1 metro por segundo y concluye a veces hasta 10 metros por segundo. Esto dependerá del tipo de perfil que se fabrique. Todo el control de velocidades se realiza desde la cabina de operación. Se compensan los cambios de forma con la velocidad. El correcto control del tren de laminación es muy laborioso y requiere conocimientos y habilidades en el proceso mismo de parte del operador. La caída del perfil en la cama de enfriamiento debe ser minuciosamente controlado por el operador de cabina del tren, pues se coordina que la barra que cae en la cama tenga el largo apropiado, que serán múltiplos de 6, pues el perfil AG se comercializa en 6 metros y con las dimensiones en base a las normas internacionales de calidad. Los perfiles como el angular es necesario que pase por el proceso de enderezado. Para poder realizar el proceso, es fundamental que el angular llegue a temperatura inferior a los 100 grados centígrados. Después del enderezado hay que cortar los perfiles a 6 metros por medio de una cizalla volante en nuestro caso. El perfil AG es llevado a su comercialización en forma de paquetes con un número variable de unidades en función del producto que se empaque. Si el caso es del que hemos hablado con anterioridad, un paquete de angular de 2 pulgadas por 1/4 tendrá 50 unidades. Esto se hace por medio de cabezales magnéticos que trasladan el producto a una cuna recibidora en donde se forma un atado en el cual se coloca fleje de acero para conformar y asegurar el correcto traslado y almacenaje del perfil AG en sus amplias bodegas de distribución. Cada uno de los paquetes que se producen cuenta con su etiqueta Perfil Intupersa AG, con toda la información del producto e identificación de las palanquillas que se utilizaron en su fabricación. Nuestra marca lleva un estricto control de calidad, que luego de su producción y empaque está listo para la distribución al consumidor.